Buenas tardes. Buenas Ya tardes. estamos comenzando. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Ya siendo las 15:30 horas, les doy las buenas tardes a todas y a todos. Soy Macarena Folgar Taroco y voy a estar coordinando este módulo de la segunda edición del concurso Cine y Derecho Internacional Privado. Y el bloque estará conformado por los siguientes dos equipos. El equipo número 5, los glosadores del 21 de la Universidad Nacional de La Matanza, y el equipo número 6, los transnacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, que participarán con la película El hijo de la novia. Dicho esto, relataré las modificaciones que hace la organización, incluidas las respuestas a los pedidos de aclaraciones. En los días subsiguientes a la celebración del matrimonio, Norma tuvo una fuerte descompensación, empeorando su estado de salud. Nino y Rafael informan al médico que unos años antes, estando Norma en perfecto estado de salud, había realizado una declaración de voluntad anticipada en Uruguay. La declaración anticipada la hizo en Montevideo por instrumento privado y 2 testigos. Por tal declaración, expresó anticipadamente su voluntad de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida, en detrimento de la calidad de la misma, para el supuesto de encontrarse con una patología terminal, incurable e irreversible. Como saben, la consigna es que Nino y Rafael pretenden que el médico tratante tenga en consideración la declaración de Norma hecha en Uruguay, y los equipos deben alegar la validez de la declaración de Norma. Ahora voy a pasar a presentar a los miembros del excepcionalísimo Tribunal Argumental: Analía Consolo, Alfredo Soto y Pablo Escordo. Y también voy a hacer una pequeña aclaración. Según el reglamento, el tiempo para cada equipo es de 20 minutos. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Argumental podrá hacer las preguntas durante la exposición de los argumentos o al final del mismo, pero en ningún caso la audiencia puede exceder los 30 minutos. Ahora sí, les solicitamos que apaguen las cámaras, silencien los micrófonos, excepto a las y los oradores y a los miembros del tribunal, y que por favor todos se identifiquen en el Zoom con nombre y apellido. Cuando resten 5 minutos para completar los 20 minutos de exposición, se les estará avisando. Y acuérdense que la calificación por equipo es de 1 a 30 puntos y la calificación por orador es de 1 a 5 puntos. Pasaré a presentar al primer equipo, los glosadores del 21 de la Universidad Nacional de La Matanza. Sus integrantes son Ealo Fernando Gastón, Lavalien Santiago Ezequiel, Acosta Emanuel Martín, Rigoni María Paula y Busalino Jorge Pablo. Su entrenador es carretero Juan Carlos y sus oradores Ealo Fernández Gastón y Acosta Emanuel Martín. Habiendo sido presentados, les concedemos la palabra a este primer equipo. Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes al excelentísimo tribunal. Y para comenzar con la presentación, es menester volver a aclarar un poco los hechos de lo que estamos hablando, asunto de esta exposición, los cuales radican en una pareja compuesta por el señor Nino Belvedere y la señora Norma Belvedere. La última sufre la enfermedad conocida como Alzheimer, la cual consta de 3 etapas, y tal como se deja ver de las modificaciones hechas para esta exposición, estaría sufriendo la 3ª etapa. Bajo estas circunstancias, su marido y su hijo intentan hacer, como ya lo dijo al principio de la exposición la señorita Taroco, que sea reconocida y eficaz en nuestro territorio. Antes de nada, es necesario dirimir el asunto de la jurisdicción. Bajo
mucho debate con nuestros compañeros, hemos decidido que para atribuir jurisdicción a los jueces argentinos hemos utilizado el fuero de, disculpe que me he trabado, hemos utilizado fuente interna, disculpe, más específicamente el 2602 del Código Civil y Comercial, que habilita a los jueces a intervenir cuando, de no hacerlo y estar presente de forma tan estrecha al caso, se incurriría en una denegación de justicia. Para ello, hemos elegido esta norma en conjunción también a nuestro artículo 1, que dice que debemos aplicar todas las fuentes necesarias para la administración de justicia, y que en todos los casos que se recurra a este tipo de fuero tiene que ser razonable y que no se deba exigir la demanda en el extranjero. De allí incurriría la posible denegación de justicia. Una vez dirimido lo que corresponde a la jurisdicción, deberíamos entablar la conversación en torno al derecho aplicable, que junto con mis colegas hemos decidido aplicar fuente internacional, más concretamente el Tratado de Montevideo de 1940, ya que en este caso hay un privatista internacional, cuenta como elemento de extranjería el lugar de celebración de la declaración, siendo este lugar de celebración la República Oriental del Uruguay. Por lo que se constituye un caso ius privatista internacional es porque nuestro territorio, que sería en el de que se quiera hacer efectiva la declaración anticipada de voluntad, con respecto al lugar de celebración que sería Uruguay. Del artículo 36 de la convención ya citada durante mi presentación, exige que se deben aplicar a las formas y solemnidades de los actos jurídicos siempre y cuando se rija la ley del lugar en donde se celebran u otorgan. Es decir, que en cuanto a la forma, las solemnidades de esta declaración anticipada de voluntad se regirá bajo el derecho interno uruguayo, ya que es el derecho conectado por este punto de conexión conductista, no acumulativo, condicional, y resulta ser alternativo porque específicamente la norma indirecta dice que se celebran u otorgan, es decir, que da una alternatividad en ambos puntos. De ello, en síntesis, surge que el derecho conectado sería el derecho uruguayo. Una vez dicho todo lo pertinente a lo que corresponde al derecho aplicable y a la jurisdicción, le cedo la palabra a mi compañero Gastón Ealo para que él termine de la presentación con lo que respecta a los argumentos y las fuentes utilizadas del derecho uruguayo. Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos. Les quiero agradecer la posibilidad que nos dieron a la Universidad del Sur y a los organizadores del concurso para poder exponer y analizar este caso. Considerando toda la descripción que hizo mi compañero, sobre todo sobre el estado de salud de Norma, y que esto se llevó a cabo en el Uruguay, cabe resaltar que según la legislación de la República Oriental del Uruguay, en su ley 18.473, en la cual reconoce el pleno derecho que tienen las personas a expresar anticipadamente su voluntad de oponerse a la aplicación de futuros tratamientos médicos que busquen prolongar su vida en detrimento de la calidad de vida. De esta manera lo que nosotros vamos a buscar e intentamos argumentar es confirmar la plena eficacia de este acto jurídico en cuanto a sus efectos dentro del territorio de la República Argentina, ya que Rafael y Nino nos consultan por querer hacer eficaz este acto. Si analizamos de manera taxativa y de lo que surge de la exégesis del cuerpo normativo citado anteriormente, podemos extraer la clara directiva que tiene el Estado de garantizarle a toda persona mayor de edad que expresó de forma libre, consciente y voluntaria, estando psicofísicamente apta por su voluntad, una clara decisión sobre su salud, de no prolongar un tratamiento
ante el cual padece una enfermedad terminal, como la que tenemos mencionada, y esta ley le reconoce en su artículo 1 ese derecho. De estos hechos surge que en referencia al momento de efectuar esta declaración, la señora Norma se encontraba en perfecto estado de salud, cumpliendo con los requisitos legales que existe esta ley para hacer este acto jurídico conforme a derecho. Tal manifestación de voluntad va a gozar y va a tener plena eficacia, aun cuando la persona se encuentre luego, en un periodo posterior, en un estado de incapacidad legal como el que hoy incurre Norma. Esta premisa legal que recepta la normativa uruguaya está plasmada en su artículo 2, es algo que no podemos dejar de lado. En consonancia con lo dicho anteriormente, la legislación nacional de nuestro país recepta en la ley 26.529 el reconocimiento de la autonomía de la voluntad que gozan los pacientes en su artículo 2, inciso E. Quien goza de ese derecho de aceptar determinadas terapias o procedimientos médicos con o sin expresión de una causa expresa, como así también tienes esa potestad de poder revocar esa manifestación de voluntad. En este sentido, debe tenerse especialmente en cuenta que si bien los avances tecnológicos y farmacológicos que ha incurrido la medicina para vencer enfermedades, hace hasta algunos años atrás carecían de estos tratamientos. En algunas circunstancias, estos procedimientos son aplicados de manera inapropiada o desproporcionada, persiguiendo un único fin que es retrasar la muerte. Debemos ser capaces de comprender que muchas veces la muerte de modo indefinido genera una distorsión del objetivo de la ciencia médica, que no es principalmente prolongar la vida a perpetuidad, sino promover salud y calidad de vida. Entonces, la voluntad del paciente debe tomarse en cuenta y considerarse como un elemento determinante a la hora de tomar una decisión, aun cuando medie una amenaza hacia la vida. En función de su derecho personalísimo que goza Norma, a disponer de su propio cuerpo conforme a creencias y valores propios, debemos respetar su voluntad. Debemos considerar que las directivas médicas anticipadas no constituyen una imposición de decisión, sino que por el contrario, brindan un marco legal adecuado para todas las personas dueñas de su vida y de su muerte, que puedan atravesar un proceso médico de conformidad a sus propios valores, siendo escuchados y respetados. Esto encuentra su apoyo jurídico en el derecho a la autonomía a la voluntad. Se materializa y se expresa, entre otros actos, a través de una emisión de una directiva médica anticipada, en donde cada persona va a encontrar la posibilidad de expresar anticipadamente conductas autodeterminantes, acorde con los más íntimos deseos, valores y sentimientos de esta persona. La directiva anticipada encuentra anclaje legal en la consagración del derecho a la libertad, la dignidad, la autodeterminación personal, todos ellos garantizados en nuestra Constitución Nacional, así como lo expresa el artículo 19. En términos más amplios y en principios y valores que integran el bloque constitucional del artículo 75, inciso 22, otorgan un estatus supralegal a los tratados internacionales sobre derechos humanos, donde se consagra el derecho a la salud. No podemos dejar de lado el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Nuestra Corte Suprema de Justicia, a través de un fallo ejemplar, el conocido fallo Bamondes, hizo un análisis muy claro sobre la interpretación del artículo 19. El artículo 19 de la Constitución Nacional concede a todos los hombres una prerrogativa por la cual pueden disponer de sus actos, de su obrar, de su propio cuerpo, de su propia vida, de cuando les es propio, ordenado, la convivencia humana, sobre la base de atribuir al individuo una esfera de señorío sujeta a su voluntad. La obligación que recae sobre los profesionales de la salud. Fernando. Sí. Yo me voy a permitir
me voy a permitir interrumpir un segundito, porque, bueno, al menos desde mi perspectiva están dados ya los argumentos que ustedes han desarrollado. Y simplemente para comenzar a hacer algunas preguntas, por ejemplo, Bien. en el desarrollo, esto es a ambos, ¿no? O a cualquiera de los dos, en definitiva, de los dos oradores. En el desarrollo del estudio y de la exposición, ustedes se han planteado, por ejemplo, la diferencia entre la autonomía de la voluntad y la autonomía personal, ¿no? Porque la autonomía de la voluntad tiene un desarrollo bastante prolongado ya en el derecho en general y en el derecho internacional privado en particular, diferente a la autonomía de la persona. Por otro lado, Sí. ¿por qué descartaron un foro de medidas urgentes? O sea, ¿por qué acudir a un foro excepcional como es el foro de necesidad y no acudir a un foro de medidas urgentes? La tercera pregunta que yo le haría es si tuvieron en consideración un nuevo método que se está desarrollando cada vez más, diferente a los métodos clásicos del derecho internacional privado, que es el método del reconocimiento de un acto realizado válidamente en el extranjero. Y por último, si tuvieron en cuenta la distinción entre la validez formal y la validez, en definitiva, intrínseca de un acto jurídico. Nada más que esas preguntas. Muchas gracias. No sé si mis compañeros del tribunal quieren también manifestar, por supuesto, más inquietudes y a lo mejor las pueden responder directamente todas los oradores. Gracias y disculpen la interrupción. Sí, no hay problema. Sí, nosotros consideramos el acto, que la acción es un reconocimiento, porque consideramos, es a lo que iba a ir ahora cerrando, que el acto es completamente válido, porque reúne todos los elementos de un acto jurídico, simplemente que fue efectuado en el exterior y buscamos que sea reconocido y que tenga eficacia dentro de nuestro territorio. Consideramos cuando evaluamos el foro que era el más apropiado, el que quizás nos iba a brindar de una manera más rápida y eficiente, revestir de eficacia al acto jurídico en nuestra jurisdicción, apoyándonos en el derecho uruguayo de la ley 18473, porque reunía describía todos los requisitos que tenía que tener la declaración, y el acto jurídico, como naturaleza propia jurídica, tenía todos los elementos de un acto jurídico válido, solamente le restaba la correspondiente declaración de eficacia dentro de nuestro territorio. Contestando alguna de las preguntas que ha hecho parte del tribunal, hemos visto la diferencia entre la autonomía de la voluntad y la autonomía personal y creemos firmemente que aquí convendría más la autonomía personal, ya que al estar hablando de la salud y su preservación, esto está ligado directamente con la dignidad, que es lo que expresa en fin el principio de autonomía personal. Muy bien, gracias por mi parte. Doctora Consolo, doctor Escordo, no sé si les parece seguir preguntando. Sí, ¿qué tal, doctor Soto? ¿Me ven, me escuchan bien? Porque yo no puedo ver el pantalla total. Bueno, lo que me llama, sí, un poco
a la pregunta que hizo el doctor Soto respecto, sí, también respecto a la jurisdicción, ese foro de necesidad. Si ustedes mencionaron también los tratados de Montevideo y me refería si no había otra jurisdicción que ustedes los convocara mucho más inmediatamente, digamos, en el sentido, bueno, de un tratado ratificado, vigente, es decir, si había alguna necesidad y no ir a ese foro de necesidad, bueno, si lo habían evaluado y qué pensaban. No sé si es claro lo que les estoy preguntando. Quizás al momento de la evaluación, si lo hiciéramos nuevamente con nuevo contenido que hayamos adquirido durante las clases, es posible que podamos haber advertido otra jurisdicción, tales como la que plantea usted y el doctor perteneciente al tribunal. Esas opciones fueron las que nosotros pudimos advertir, no significa que sean las únicas, pero es de las que nosotros pudimos advertir las que nos pareció más idónea. Perfecto. Y en ese caso, ¿me podrían decir cuál sería la apoyatura si tomo Montevideo? Si es que lo evaluaron después, ¿no? En cuanto a la jurisdicción que plantea Montevideo, hablaba de que se tenía que interponer en los jueces, si no me equivoco y no cito mal la norma, del lugar del estado del lugar de celebración del acto jurídico, lo cual, si tomamos en cuenta que el acto jurídico se celebró en Uruguay y vamos a interponerlo ante los jueces de ese país, no tendría sentido alguno, precisamente porque a donde queremos que sea eficaz el acto es en Buenos Aires, es decir, Argentina. En un primer análisis de esa norma, nosotros consideramos que esa jurisdicción no era la más idónea y es por eso que consideramos la norma interna que nos dice lo del foro excepcional. Bien, gracias. Por mi parte, no más preguntas, doctor Soto y el colega también que forma el tribunal. No recuerdo ahora el nombre y no veo los nombres por eso. Pablo Escordón. Sí, perdón. Sí. No, por favor. Veía, disculpa. No, es que No, por estoy favor. viendo por parte, se ve que no entré bien. Me pasa igual. Entonces, bueno. Doctor. Me pasa igual. Sí. Yo brevemente les quería consultar también subiendo digamos, al cuestionario que el profesor Soto les había planteado respecto de las consideraciones al momento de la validez intrínseca y extrínseca del acto, si tuvieron en cuenta esta distinción, este horizonte, digamos, respecto del acto jurídico. No sé si está clara la pregunta. Nosotros lo que intentamos analizar es, por un lado, que el acto jurídico reúna los elementos básicos que necesita por su propia naturaleza jurídica y lo que además requiere en función de la normativa que le va a dar sustento en el lugar donde se celebró ese acto, por lo cual nos apoyábamos en el artículo 36 de Montevideo, que nos decía que se iba a regir en función de las formalidades del lugar de celebración. Encontrábamos todos los elementos necesarios, por eso lo encontrábamos válido. Solamente nos restaba poder hacer una acción de declaración de eficacia acá dentro de nuestro territorio. No dudábamos de que no sea un acto jurídico hecho de manera como corresponde. En cuanto a las formas y después la merituación de quizá toparse con algún impedimento o análisis de impedimento del fondo del acto, ¿eso estuvo contemplado y merituado?
¿Y de qué manera? La manera fue primero analizar el orden legislativo de Uruguay, que la misma ley en sus primeros artículos especificaba bien la forma en la que tenía que hacerse. Encontramos que cumplía con la legislación de fondo. De hecho, de todo el cuerpo de la ley 18473, deja bien en claro que está pensado para que se pueda llevar a cabo ese acto de una manera, por decir de alguna forma, un poco informal, con un simple formulario que está a disposición, no reviste de un carácter tan formal que se podría imponer que se haga ante un escribano público o ante un funcionario público o ante un determinado, ante una determinada oficina, y de esa manera encontramos que cumplía con todos los requisitos de fondo. Entonces, de esa manera lo encontrábamos completamente válido. Más allá de reunir el requisito fundamental como acto jurídico de que la persona sea capaz, de que lo exprese libremente, que tenga un objeto, que esté determinado, y reuníamos todos esos elementos. En cuanto a lo intrínseco, al momento de la evaluación nosotros tuvimos muy en cuenta las pautas, o sea, modificatorias del caso en particular, en donde establecía que ya las dos personas que fueron a Uruguay al momento de hacer la declaración ya eran mayores de edad y aptas psíquicamente, y lo realizaron de forma consciente y voluntaria al acto, por lo cual también hubiese cumplido el acto las formas, o sea, todo lo relativo a lo intrínseco, y lo extrínseco, como dijo mi compañero, que las formas están adecuadas a lo que estipula la ley uruguaya, a la cual nosotros la conectamos a través del Tratado de Montevideo de 1940. Bien, bueno, está bien, por mi parte, no más preguntas. Sin Por mi nada parte más que tampoco. decir, salvo que mi compañero tenga alguna acotación extra, quisiera reiterar las gracias por habernos invitado y por participar, así que sin más, por mi parte me pediría a todos por escucharme, tanto alumnos como tribunal. ¿Hay algo más que quieran manifestar los oradores para cerrar? Porque creo que ya estamos en horario. No, por mi parte está bien. Replico los agradecimientos a todos, a todo el equipo de trabajo, al profesor Carretero que nos invitó a participar, y a ustedes por todos los medios que pusieron para poder llevar adelante el concurso. Nada más. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Bueno, genial, felicitaciones al equipo. Ahora pasamos al segundo equipo de este módulo, que es el equipo de la Universidad Nacional de Córdoba, los transnacionales. Sus integrantes son María Belén del Milagro Reciale, Camila Belén Salvanera y Brenda Daniela Lubrina. Sus entrenadores son Adriana Sabati de Roucher, María Valeria Sala Mercado y Flavia Fernández. Las oradoras en esta oportunidad serán Brenda Daniela Lubrina y María Belén Reciale, así que chicas, les damos la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Tal como indicó Macarena, mi nombre es Brenda Lubrina y en la presente ocasión, junto con mi compañera Belén Reciale, estaremos formando parte y representando a la Universidad Nacional de Córdoba. El caso que nos atañe hoy en día es el reconocimiento extrafronteras de una declaración anticipada de voluntad. Esta declaración es la que la protagonista de la película El hijo de la novia, Norma Belvedere, lleva a cabo en la República Oriental del Uruguay, cuando gozaba de plena capacidad jurídica. Pero antes de expresar los argumentos que hacen al contenido del derecho internacional privado, es decir, quién es el juez competente y qué derecho deberá de aplicar ese juez, creo conveniente contextualizarlos acerca del caso.
La familia Beldevere se compone de 3 integrantes: Nino, Rafael y Norma. Rafael es hijo único de la pareja y es quien administra el negocio familiar, un pequeño restaurante que se halla en el barrio porteño de Versalles. Esta tarea lo ha llevado a la obsesión e incluso ha repercutido en su salud y en sus vínculos familiares. Por su parte, Nino, padre de Rafael y esposo de Norma, está perdidamente enamorado de ella e insiste a su hijo en visitarla, ya que se encuentra internada en un centro de adultos mayores. Norma padece de una enfermedad que se encuentra dentro de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Esta enfermedad es intratable, incurable e irreversible, y es el Alzheimer. Implica la pérdida de la memoria, la desorientación temporal y espacial y el deterioro intelectual y personal. Nino desea cumplir un último deseo de su esposa y es el de contraer matrimonio por iglesia. Pero el ente eclesiástico se niega a ello, ya que Norma no cuenta con discernimiento suficiente para llevar a cabo este acto jurídico del derecho canónico. Es decir, ella no puede comprender el acto, ya que hoy en día padece Alzheimer. Sin embargo, se va a llevar a cabo el matrimonio y días después del mismo, Norma, debido al estado avanzado de su enfermedad, sufre una descompensación. Esto hace que tanto Nino como Rafael recuerden que años atrás, durante un viaje de placer de la pareja, recordaran que habían llevado a cabo una declaración anticipada de voluntad en la República Oriental del Uruguay por medio de instrumento privado y con la presencia de 2 testigos. Esta declaración expresaba que en el caso futuro de una enfermedad intratable, incurable e irreversible, es el Alzheimer que padece Norma hoy en día, no se le aplicarían tratamientos médicos que prolongaran su vida en detrimento de la calidad de la misma. Entonces, esta declaración anticipada de voluntad que es llevada a cabo en Uruguay es plenamente válida en Argentina. Recordemos que Norma, para el momento en que se efectuó la declaración, gozaba de plena capacidad jurídica. La declaración de voluntad anticipada es un claro ejemplo del ejercicio de la autonomía de la voluntad, que se encuentra fundamentada en el derecho a la libertad y en el derecho a la dignidad, consagrados en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y artículo 7, parágrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos tratados internacionales, en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina, gozan de jerarquía constitucional. A su vez, tanto Argentina como Uruguay han suscrito la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Adultas Mayores, que protege ampliamente el derecho a la independencia y autonomía de las personas mayores, aplicándose también al caso o a lo referido a cuestiones de salud y obligando a los estados partes, como lo son Argentina y Uruguay, a llevar a cabo todo un procedimiento para darle a conocer a los adultos mayores la existencia de las declaraciones de voluntad anticipada y cómo las van a poder llevar a cabo. Ahora bien, tal como lo indiqué con anterioridad, nos encontramos en presencia de un acto jurídico que posee elementos extranjeros. ¿Por qué? Porque fue llevado a cabo en la República Oriental del Uruguay, pero se quiere hacer valer en la República Argentina. Antes de comenzar a analizar lo relativo a jurisdicción internacional y derecho aplicable, también creo oportuno establecer que como operadores jurídicos que somos y para otorgar una mayor seguridad jurídica, es conveniente tener en cuenta a las fuentes. A los fines de resolver estas 2 cuestiones de contenido, hay que aplicar el principio de jerarquía,
consagrado en el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena de Derechos de los Tratados, en el artículo 1 de la CIDIP II de Normas Generales, artículo 75, inciso 22 y 24 de la Constitución Nacional Argentina, y en los artículos 2594 y 2601 del Código Civil y Comercial de la Nación. En virtud de este principio, se aplicarán, por preferencia, los tratados internacionales que hayan suscrito los estados, y en caso de no encontrar una solución en los mismos, se aplicará el derecho internacional privado interno, en este caso de Argentina. Entonces, ya abocándonos al contenido del derecho internacional privado y en materia de jurisdicción internacional entre Argentina y Uruguay, existe el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo 1940, vigente tanto internacional como internamente en ambos países. Respecto de medidas urgentes, como podría ser la que tiene que tomar el juez, en este caso, ya que Norma ha sufrido una descompensación y es necesario una respuesta rápida al respecto, el artículo 61 del tratado establece que los jueces del lugar de residencia de las personas son competentes para conocer de las medidas a que se refiere el artículo 30. Y remitiéndonos entonces al artículo 30, el mismo consagra que las medidas urgentes que conciernen a las relaciones personales entre cónyuges, al ejercicio de la patria potestad y al de la tutela o curatela, se rigen en cada caso por la ley del lugar en donde residen los cónyuges, padres de familia y tutores o curadores. Tomando entonces el domicilio de los cónyuges, en este caso, ya que Norma y Nino se encuentran casados por matrimonio civil, se aplica entonces, o entiende, el juez argentino, ya que bueno, su lugar de residencia es Buenos Aires, Argentina. Ahora bien, en lo relativo a qué derecho deberá de aplicar el juez argentino, le cedo la palabra a mi compañera Belén Reciale, quien argumentará sobre la cuestión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Belén Reciale y como bien dijo mi compañera, yo continuaré exponiendo sobre lo relativo a la cuestión del derecho a aplicar. Es decir, cuál va a ser la ley por medio de la cual buscaremos resolver este caso mismo. Y como primera fuente a consultar tenemos la fuente convencional, que es el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo, de 1940, donde quizá respondiendo a este cierto carácter novedoso, si se quiere, del instituto del que estamos hablando, que son las declaraciones anticipadas de voluntad, precisamente las directivas médicas anticipadas, no encontramos en el cuerpo del tratado una norma que regule específicamente la cuestión. Entonces, si nos vamos a la parte de actos jurídicos en general, tampoco encontramos, digamos, una norma que hable sobre la validez, porque, ¿qué pasa? En el artículo 36 del tratado se contemplan soluciones respecto a cuál sería la ley aplicable a las cuestiones de forma, pero nada nos dice respecto a cuál sería la ley aplicable a los aspectos sustanciales, efectos, validez del acto jurídico. Y si continuamos y nos vamos a la fuente autónoma de derecho internacional privado, en nuestro caso el Código Civil y Comercial de la Nación, encontramos que se encuentra reforzado, digamos, la disposición del tratado, porque aquí encontramos la palabra validez. El artículo 2649 del Código Civil y Comercial va a decir que las formas y solemnidades de los actos y su validez y nulidad se va a regir por la ley del lugar donde el acto se celebró, se otorgó, se realizó. Es decir, en este caso estaríamos hablando de la ley uruguaya, porque Norma lleva a cabo su declaración anticipada de voluntad en la República del Uruguay. Y para nuestro agrado, Uruguay cuenta con una legislación especial donde se regula específicamente la cuestión de las declaraciones anticipadas de voluntad, que es la ley 18.473, donde se regula concretamente la voluntad anticipada en los tratamientos y procedimientos médicos que prolongan la vida en casos terminales.
Y lo que va a decir la ley ya en el artículo 1 es que toda persona que sea mayor de edad por un lado y psíquicamente apta va a poder oponerse de manera voluntaria, libre y consciente a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos. Y del mismo modo la ley va a decir que toda persona va a tener derecho a expresar anticipadamente su voluntad de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen la vida de la persona en detrimento de la calidad de esa vida. ¿Cuándo va a poder llevarse a cabo el acto? Cuando la persona pudiera llegar a padecer una enfermedad que sea terminal, irreversible e incurable. Entonces acá estamos frente a una enfermedad que es el Alzheimer, que como bien dijo mi compañera, es una enfermedad que está dentro de las principales causas de muerte en el mundo, es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad para la que no existen tratamientos que detengan el avance de la enfermedad y mucho menos que reviertan ese avance. Entonces, estamos frente a una enfermedad que cumple con los presupuestos que exige la ley para poder llevar a cabo el acto jurídico del que estamos hablando. Y una cuestión muy importante que también remarca la ley es que va a decir que esa manifestación de la persona va a ser plenamente eficaz aún cuando la persona se encontrare luego en un estado de incapacidad, ya sea legal o natural. Entonces, eso nos permite afirmar que aún encontrándose Norma con sus facultades mentales alteradas debido al Alzheimer, eso no va a ser un impedimento para declarar la eficacia extraterritorial del acto. Y por otro lado, que es una cuestión muy relevante, de hecho clave para continuar afirmando la eficacia del acto, es lo referido a los aspectos formales. Porque la ley, la 18.473, establece ciertas formalidades ad solemnitate a la hora de realizar la declaración anticipada, y la ley va a decir que el acto debe ser llevado a cabo por escrito, bien por instrumento privado, con la firma del titular y la presencia de dos testigos, o bien por escritura pública. Y el acto que realiza Norma es hecho por instrumento público, contiene su firma y es hecho ante la presencia de dos testigos. Entonces, podemos decir que el acto se ajusta perfectamente a los requisitos tanto sustanciales como formales que exige la ley. Por eso es que entendemos e insistimos que el acto debe gozar de plena eficacia extraterritorial. Y por otro lado, nos parece pertinente también dejar en claro al respecto que aquí no hay vulneración alguna al orden público internacional, porque las disposiciones de la ley aplicable al caso, la ley uruguaya, son plenamente compatibles, digamos, con los principios del ordenamiento jurídico argentino. Tal es así que aquí en Argentina contamos con una ley que regula específicamente la cuestión, que es la ley 26.529 de derechos del paciente en su relación con los profesionales y las instituciones médicas, donde se regula la declaración anticipada de voluntad, las directivas médicas anticipadas. Y del mismo modo también está regulado en el Código Civil y Comercial en el artículo 60. Entonces, permítame, perdón, la voy a interrumpir. Bueno, agradezco la exposición y también felicito. Justamente le quería preguntar, hay una pregunta para Belén y otra para Brenda. A Belén, por lo que acaba de decir, la referencia al orden público internacional. ¿Lo comparó, por ejemplo, con la norma internacionalmente imperativa? O sea, ¿por qué prefirió referirse al orden público internacional y no, por ejemplo, considerar que existe, a lo mejor, tal vez, no sé, esta es la pregunta, en Argentina, alguna norma internacionalmente imperativa? Y a Brenda, cuando se refirió a la vigencia internacional e interna del Tratado de Montevideo de 1940, si pudiera
explayarse un poquito más acerca de estas dos vigencias, diríamos, ¿no? Gracias. Bueno, con respecto al orden público, creímos importante, digamos, dejar resaltado, ya que estamos hablando quizás de un supuesto que puede llegar a ser controvertido, quizás por el tema de la colisión, podríamos decir, entre derecho a la autodeterminación, derecho a la vida. Creímos que era importante dejar plasmado que no hay acá una vulneración al orden público, justamente porque así como estamos aplicando una ley uruguaya que regule la cuestión, es importante remarcar que aquí en Argentina también la tenemos. Entonces, importante eso, digamos, recalcar que no hay una vulneración al orden público, porque tanto la ley que estamos aplicando, la ley uruguaya, como aquí en la legislación argentina, coinciden en eso, digamos. Está regulada aquí también en el ordenamiento jurídico nuestro. Pero por esa razón, como también está regulado en el ordenamiento jurídico nuestro, ustedes prefirieron decir que no era contraria al orden público internacional argentino y no decir que se aplica inmediatamente la normativa argentina, como una especie de norma internacionalmente imperativa. Claro, sí, en realidad nos guiamos partiendo de lo que dice el artículo del código, donde nos habla de las formas y solemnidades y la validez, se va a regir por la ley donde se otorgó el acto. Nos fuimos directamente a la ley uruguaya que regula la cuestión. Bien, gracias. Y Brenda, tal vez me pueda comentar algo. Sí, respecto de la vigencia interna, significa que tanto Argentina como Uruguay han ratificado o han aprobado este tratado en sus órganos y con los procedimientos establecidos en cada una de las constituciones de estos países. Y respecto de la vigencia internacional, es que se haya ratificado el tratado por el número suficiente de países como para que sea el tratado válido. Bueno, muchas gracias por mi parte. Y disculpen mis colegas que siempre me anticipo. No, muy bien, doctor Soto. No tengo preguntas, adhiero. Y felicito las exposiciones. Yo, también. muy brevemente, no sé si se escuchaba bien. Sí, perfecto. Muy brevemente, querías consultarles qué técnica de calificación utilizaron para determinar el instituto que nos trae a este debate. Si es que utilizaron alguno o lo tuvieron en cuenta. Sí, en realidad entendimos a la declaración anticipada como un acto jurídico unilateral. También, digamos, no nos planteamos la cuestión de, lo tomamos como un acto jurídico unilateral, lo tomamos como, lo miramos más por el lado del testamento, porque también la declaración anticipada es llamada testamento vital. Entonces preferimos tomarlo como un acto jurídico unilateral, pero nos planteamos las cuestiones, digamos, de cómo calificarlo. Pero bueno, esa es la conclusión a la que llegamos, tomarlo como un acto jurídico unilateral. Bien, muchas gracias a las dos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias a ustedes. ¿Quieren agregar ustedes algo más, el equipo? No, por mí no. Muy bien. Por mi parte, recalcar lo que es la petición, que en caso le solicitamos al tribunal que tenga en consideración que en el caso de que exista una medida urgente a tomar, sea competente el juez argentino y respecto del derecho aplicable y en virtud de todos los principios que hemos explicado, se tenga en consideración la norma uruguaya. Sin más que decir, muchísimas gracias. Gracias también a nuestras coordinadoras y a la otra parte de nuestro equipo. Muchas gracias. Y muchas gracias a la organización, particularmente a la doctora Yuale y a todo el equipo que llevan adelante esta actividad. Ahora entiendo que nuestra labor ya termina y tenemos que dar las notas y continúa la jornada. Sí,
Muchas gracias Alfredo, Analía y Pablo por estar aquí presentes, es un honor para nosotros. Y bueno, nos seguimos comunicando por WhatsApp, hoy ustedes por aquí terminaron, así que seguimos por allí. Muchas gracias a los dos equipos de este módulo, felicitaciones a ambos. Damos por finalizado este bloque y como sigue el cronograma, a las 17 horas, unos minutitos antes, 5 minutos antes, retomamos para continuar con el concurso de la mano de Pablo Molina, así que los esperamos en unos minutos. Perdón, hago una pregunta. Nosotros ya no tenemos que evaluar ahora por lado, digamos, pero devolución a los equipos no vamos a dar tampoco, nada más. Ahora nos hemos saludado, así. No sé las reglas exactamente. Se me cortó el audio y no terminé de escuchar la última parte. Digo, nosotros ahora tenemos la tarea de evaluación, como ya se escucha ahí. Se escucha entrecortado. Yo creo que lo que dice la doctora Consolo es si hacemos alguna devolución a los equipos en este momento. Entiendo que no. Si ustedes ahora quieren hacer una devolución oral. Corina. Sí, perdón, Macarena. Sí, estamos en tiempo, así que perfectamente podrían hacerlas, ¿verdad, Macarena? Es tu espacio. Sí, perfecto. Bien. Bueno. Gracias, Corina. Gracias, Corina. Al doctor Escordo, porque no nos conocemos personalmente. Con Analía Consolo también, y sí nos conocemos, y con Alfredo Soto también. Así que, bueno, quería saludar a Pablo Escordo, porque como además no estoy con nombre propio, sino con el nombre del Departamento de Derecho para tener derecho a la identidad. Bueno, pero sí, continúen y no interrumpo más. Bueno, los escuchamos si quieren hacer alguna devolución. Sí, por mi parte, no sé si podemos, yo no estoy viendo al equipo, pero bueno, agradecerles a ambos equipos, porque esto de poder llevar a la práctica un caso del derecho internacional privado y por iniciativa de la doctora Ivale, me parece muy interesante, muy importante, atento de que sirve para la comprensión total bueno, como han explicado, jurisdicción, ley aplicable, entonces lo hace mucho más cercano a la realidad, a la práctica. Así que los felicito también porque además han implementado cuestiones de argumentación jurídica y de oratoria, cosa que es muy importante también, vuelvo a utilizar la misma palabra, y esto sí que es real, es decir, los abogados deben saber tener esa herramienta y poder expresarse. Así que me parece doblemente el trabajo alcanzado muy fructífero. Por mi parte, creo que este tipo de tareas, y ya que participo en las de arbitraje comercial internacional durante 12 años que estoy, me parece muy, muy bueno a efectos de que se puedan empapar de lo que realmente es la práctica de un caso. Así que yo no sé cuánto tiempo les ha llevado la práctica de todo esto, pero el trabajo con los entrenadores, con el mismo equipo, lleva a trabajar una serie de técnicas muy importantes para la vida práctica de cada uno de estos estudiantes. Así que vuelvo a felicitarlos por todo el esfuerzo puesto al servicio de esta práctica que ha llevado unos minutos, pero que seguramente ha llevado a un trabajo intenso durante un tiempo considerable. Es todo. Pablo, ¿quiere hacer alguna devolución? Yo, muy brevemente, en primer lugar, bueno, agradecer digamos, a las autoridades académicas y organizadores de este evento, haber tenido en consideración mi participación como jurado. Estoy muy agradecido, digamos, en lo que tiene que ver también a las unidades académicas que represento. Así que les expreso la salutación desde acá de la provincia de Mendoza a todos ustedes. Un orgullo haber podido compartir un
jurado con estas, quienes han sido en muchísimas ocasiones también mis maestros. Y un saludo al doctor Soto, que lo he tenido acá en Mendoza, la oportunidad de compartir con él muchas veces. La verdad que es un lujo poder estar acá con ustedes. Y hago extensiva las consideraciones de la doctora respecto de la importancia de la participación de ustedes como alumnos en este tipo de evento y de concurso, porque esto es lo que lleva al análisis práctico de una disciplina que tiene su complejidad, y creo que es muy útil que puedan plantearse la aplicación del derecho internacional en cuestiones palpables en la vida práctica, porque ese es el desafío que tenemos como profesionales, como litigantes, al momento de que se nos presentan situaciones como la de este caso, que si bien es una ficción, lo vivimos todo el día, todos los días, en nuestros estudios jurídicos. Atrás de todos estos institutos, a veces un poco fríos, existen personas, sentimientos, valores, principios, y como abogados es lo que debemos intentar siempre procurar. Así que me parece muy útil este ejercicio práctico, independientemente del resultado que obtengan. Los felicito por su participación y por su interés en esta suerte de análisis y estudios adicionales que hacen a su actividad académica cotidiana y obligatoria, ¿no es cierto? Sí, bueno, les dejo un saludo a todos y muchísimas gracias por sus presentaciones a los participantes. Yo pediría, si tal vez están conectados Fernando y Emanuel también, para que los podamos ver porque están con el video apagado. Si no... Sí, estamos. Yo lo cerré por un tema de no saturar la conexión. Ahí lo abro. Perfecto. No bueno, sé si ahí apareció. para verlos también. Yo me uno a las felicitaciones y a las congratulaciones de Analía y de Pablo, con quienes he tenido el gusto de compartir, aunque sea este rato. Y los felicito además por la capacidad de respuesta inmediata, porque cuando uno, normalmente, por ejemplo, cuando el día de mañana ustedes defiendan un trabajo integrador de una carrera o una tesis de maestría o una tesis doctoral, normalmente el jurado le ha formulado antes las observaciones, las preguntas, y entonces han tenido oportunidad de elaborarlas previamente. En este caso no, así que felicito por la capacidad de respuesta inmediata que además los abogados tenemos que tener por la oralidad y los procesos adversariales, etcétera. Así que a seguir así y a entrenar a los siguientes equipos que vengan, que les sucedan. Y muchísimo éxito en su carrera, que me imagino que ya está muy próxima a empezar, en realidad, porque el título es cuando uno empieza el ejercicio de esta hermosa profesión. Por mi parte, nada más. Muchas gracias otra vez a la organización. Bueno, muy buenas palabras de parte de todos. No sé si alguien más tiene algo para agregar. Las chicas del equipo o los chicos o Corina. Si no es así, vamos al break y nos reencontramos a las 5 de la tarde. ¿Les parece? Muchas gracias. Nos vemos un ratito. Buenas tardes.